Muy buenas tardes, muy buenas noches. Puerto Rico presente. Hoy, Cultura 7D, aquí desde el estudio Simón Bolívar, en la calle Bolívar, en Santurce. Nos encontramos todas y todos aquí súper emocionados con la noche que vamos a tener hoy. Y lo vamos a pasar bien porque hay gente que viene a estar con nosotros y quieren pasarlo bien. Le damos las gracias al Pozo Antillano por tenernos aquí presente y también a Radio Raíces por retransmitir en vivo desde el centro del país, el único municipio que declaró su soberanía e independencia por 4 días. Lo que pasa es que no tuvo el grito lo tuvo Lares, pero San Sebastián tuvo la soberanía e independencia por 4 días y nos alegra eso tanto. Así que hoy en el programa Cultura 7D vamos a hacer la revista cultural para esta semana del 14 de febrero, Día Internacional de la Amistad. Eso nada más de lo que vamos a hablar, pero no vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de cosas más interesantes, porque ustedes ni se acuerdan, por favor. Nos acordamos que hoy, hace 2 años atrás, para un 14 de febrero del año 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró que había una pandemia, que era algo muy peligroso para la humanidad. Un mes después, el 12 de marzo, el gobierno de Puerto Rico y la entonces gobernadora Wanda Vázquez Garcet declaró que había un estado de emergencia nacional producto de esa pandemia. Y se acordarán que a partir del 15 de marzo del 2020 aprendimos a vivir bajo el encierro. Por lo tanto, hoy en Cultura 7D queremos hablar del COVID, el 19, de la pandemia, como diría uno de nuestros invitados, los pandemonios 2 años después, porque mucho ha pasado, mucho ha llovido desde entonces, y para eso nosotros aquí en el Pozo Antillano hemos hecho malabares, uno para sobrevivir, que nos ha ido bien, pero también para producir contenido a lo largo de esos 2 años del encierro y el cautiverio que nos mantuvo. Para ustedes que están allá en el centro de la isla, en la región centro-occidental, San Sebastián y los 20 municipios a los cuales llega Radio Raíces, partimos de la premisa que este proceso de encierro no fue fácil, que el COVID produjo demasiadas diferencias, demasiados problemas, y esos problemas entonces nos ayudaron en una medida u otra para sobrevivir la conversación. Lo que hicimos fue vivir en solidaridad de otra forma. Así que este programa hoy, dedicado al COVID, dedicado a la pandemonia, dedicado a la pandemia, dedicado al encierro, es para conversar con nuestros invitados de cómo sobrevivimos estos, ya ahora son 2 años, de este encierro que nos han tenido de una forma u otra, en una etapa no regresiva en la humanidad, sino una etapa que normalizó otras formas de convivencia y que sobre eso entonces nos tenemos que ajustar cada día más, pero realmente hablando no sabemos cuándo dejaremos de usar las mascarillas, esas mascarillas que nos gobiernan todos los días, pero algo habrá de pasar. Con eso, mi nombre es Daniel Nina, soy el editor en jefe del Pozo Antillano, está aquí conmigo Adrián Ciaca Pérez en los controles y allá con nosotros en Radio Raíces, Robertito Rivera, quien es el que está produciendo desde allá. Gracias a Ramón Edwin Colón Prats en la gerencia de Radio Raíces y gracias a nosotros calculamos, hoy estábamos en 27,000 personas siguiendo al Pozo Antillano en sus redes sociales, así que si usted le suma las 725,000 de Radio Raíces, pues estamos en 753,000 o 52,000 personas que nos están potencialmente siguiendo. Por lo tanto, preste la atención a todo lo que hablamos aquí. Si le damos consejitos de belleza, usted le presta atención. Si hablamos de historia, le presta atención. Si le hablamos de poesía, usted le presta atención. Y si le hablamos de los libros nuevos, también le presta atención. Así que con esos titulares vamos al mambo, como dirían ustedes, porque en ese mambo es donde estamos todas y todos. Este primer segmento se lo agradecemos a nuestros auspiciadores particulares, al libro Historia Oral desde el Salón de Clases, Cuadernos de Trabajo de Edgardo Prats, disponible en la Librería Mágica y en la Claritenda, y también al libro Musaraña de Egidio Colón Archilla, disponible en Amazon, Librería Mágica, Librería Norberto González,
librería Laberinto Claritenda, Casa Norberto, el libro 787, taza y portada, y en la librería La Esquina. Ya no es la esquinita, ahora es la esquina del compañero Luis Negrón, allá en la calle Loíza, en la famosa antigua Escuela Elemental Goico, hoy la llamada Goico. Pues vamos a hablar. A lo largo de esto, nosotros hicimos varias cosas y dentro de esa conversación, una de ellas fue encerrarnos a partir del 15 de marzo. No sé si ustedes se acuerdan de eso, pero en ese entierro nos metieron en algún sitio de la vida bajo una justificación de una ley de 1906, 1908, que es la ley de salud, y dentro de esa conversación dijeron que el Estado podía contener nuestra energía. El Estado nos creó a partir de ahí, la Constitución del 52, el Código Político de 1900 creo que es 10, y con eso justificaron un toque de queda de no 24 horas, pero el inicial era, ¿se acuerdan?, de 7 de la noche a 5 de la mañana, y luego progresivamente lo fueron graduando. Dentro de esa consideración, nosotros aquí, por lo menos la historia del pueblo santillano, fue que nos decidimos a sobrevivir, costara lo que costara en todo, reduciendo un poco las horas de trabajo de todo el mundo y buscando las oportunidades que el mundo digital nos permitía. Para muchas personas esto fue una reconvención del mundo digital, del mundo análogo, del mundo real, al mundo digital. Y ese mundo digital requirió, entre otras cosas, reinventarnos para pensar la vida de otra forma. Así que con eso en mente, empezamos a organizarnos de forma tal que lo digital era la prioridad, que lo análogo, es decir, lo presencial, cambiaba, y dentro de esa empezamos a organizarnos de otra forma. Y dentro de eso empezamos a hacer convocatorias en la distancia. Así que los que han seguido el paso del post antillano y lo que fue la pandemia, saben que empezamos a hacer encuentros de escritores en redes sociales, empezamos a hacer convocatorias en las redes sociales, y dentro de eso empezamos a organizarnos lo mejor posible con lo que tuviéramos, y dentro de eso lo que estábamos buscando era sobrevivir. Así que vamos a hablar de distintas experiencias que tuvimos, y dentro de esto lo que quiero que vean es que la vida se organizó de una forma u otra, y dentro de esa consideración buscar un poco una solución creativa a lo que estábamos viviendo. Dentro de eso, entonces, empezamos con las convocatorias a los escritores y escritoras al Día Internacional del Libro, que es el 23 de abril del 2020. Hicimos una convocatoria con toda la gente que pudimos encontrar y empezamos a hablar de producir un libro y buscar soluciones. Nosotros no fuimos los únicos. Nosotros tenemos que reconocer las iniciativas que hizo el PEN de Puerto Rico, por dar un ejemplo, las iniciativas que hizo la Universidad de Puerto Rico, que empezó a ofrecer cursos a distancia diestra y siniestra, y por otro lado empezamos a trabajar también con otros sectores que de ordinario no veíamos tan de cerca y empezaron a hacerse más visibles. Yo creo que esa es la importancia, la creatividad en medio de la dificultad de esta pandemia que nos dejó a todas y a todos bastante locos. Así que dentro de ese atardecer sin luna, que era un atardecer muy oscuro, donde la gente empezó a pensar que nos íbamos a deprimir, sin lugar a dudas nos deprimimos, pero dentro de esa conversación lo que hicimos fue inventarnos lo mejor posible la vida. Así que dentro de eso entonces planteamos convocatoria para producir encuentros de literatura, y dentro de eso hicimos el famoso libro Pandemia, que cuando producción me lo encuentre me lo va a enseñar para enseñárselo a ustedes, editado por la escritora puertorriqueña María Zamparelli, quien produjo un libro extraordinario de 44 escritores, 54 escritos, el cual entonces provocó diálogos entre escritores en lo que estábamos haciendo. Pero nosotros no fuimos los únicos. El Ateneo puertorriqueño, a través de Roberto Ramos Perea, produjo el libro Pandemias de teatro. En nosotros era pandemia de lo que eran escritores y escritoras en el distanciamiento, y
hubo otro segundo libro, el de Pandemia, de los teatreros que produjeron obras de teatro. Ese tenía un filo distinto porque ese empezó a hacer obras de teatro en Zoom a partir de lo que estaban haciendo en ese momento. Así que yo lo que creo es que este proceso fue interesante, nos provocó un acercamiento y no un distanciamiento, pero un nuevo acercamiento a través de las redes sociales, y dentro de esa conversación establecer entonces una forma de convivencia a través de los nuevos diálogos cibernéticos que hicimos. Ese proceso es el que queremos marcar, porque dentro de esa conversación, aquí producción me trajo el libro Pandemia de María Zamparelli. Los que están viéndonos por las redes sociales lo pueden ver. Los que nos están escuchando en Redes Raíces, es un libro de lo más bonito, con un animalito de esos del COVID, pero con la isla de Puerto Rico en el centro, y se titula Pandemia de escritora ante el distanciamiento social, por María Zamparelli, el cual fue publicado en el año 2020. Así que cumplimos. Dentro de esa consideración, tanto el libro de nosotros como el libro de los teatreros se consiguen en las librerías de Puerto Rico, particularmente en la librería Mágica, en la calle Paseo de los Libros en Río Piedras, como también en librería Norberto González, en la principal en Río Piedras y la sucursal que tienen en un centro comercial. Así que ahí estamos. Por lo tanto, pasó el año duro del 2020 y empezamos a movernos a las postrimerías del 2020, cuando empezó a abrir un poco, y se acuerdan, empezaron a llegar los turistas y todo ese lío que había de que los turistas no se comportaban. Yo no sé si es que no se sabían comportar o que estaba la gente saliendo de sus casas y volviendo a socializar. Yo creo que habría que pensarlo de otra forma. Con eso en mente, entonces, el 2020 cierra y todo iba bastante bien el 2021, porque empezaron a abrir muchos lugares con un aforo controlado, con un control de mascarilla y de intercambio de vida personal. Pero lo que pasa realmente hablando es que llegamos a noviembre del 2021, cuando habíamos vivido la variante Delta en el 2021 hasta una parte, que era mortal, que era terrible, esto y lo otro, pero la controlamos no con la primera vacuna, sino con la segunda vacuna. Y cuando estaba todo empezando a controlar, llegó algo llamado la variante del Omicron, y con el Omicron, una palabra del alfabeto griego, entró entonces una tercera vacuna, un llamado refuerzo para nosotros y nosotras sobrevivir. No voy a entrar en el debate a favor o en contra de la vacuna. No voy a entrar porque es un debate bastante fuerte, bastante pesado. Todo el mundo merece ser escuchado. Pero desde la perspectiva de los que vivimos institucionalizados, es decir, para poder dar clases en la universidad, tengo que tener las vacunas, pues le puedo decir que uno cede porque el trabajo estaba envuelto. Para los que viven institucionalizados en otros lugares, pues también fue lo mismo. Así que el 2021 será el año de las vacunas y será el año también de los múltiples virus y variantes, con una observación, que el virus no ha desaparecido, pero no ha vuelto a salir una variante desde noviembre. Por lo tanto, las 3 vacunas han hecho su efecto y empiezan a bajar los indicadores de personas recluidas, personas bajo tratamiento y personas muertas. El virus no ha muerto, pero sí ha muerto el desarrollo exponencial que tenía con distintas variantes. Ahí es donde estamos, en un año de COVID, 2 años de COVID, 2 años de pandemia, y como diría nuestro querido amigo Arnaldo González, que se acerca ya mismo para estar con nosotros, 2 años de pandemonia, donde aprendimos a vivir en una normalidad del encierro. A todas y a todos que nos han seguido a lo largo de estos 2 años, ustedes saben que el Post no paró de trabajar, siguió haciendo un montón de actividades, incluyendo encuentros de presentaciones de libros completamente remotas, pero seguimos adelantando el verbo de la literatura, el verbo de la creación literaria de todas y todos, y sobre todo la defensa de la cultura nacional como una forma de resistencia a los embates que estamos viviendo. Así que con esta cierro este primer segmento. Busquen los libros que producimos en estos 2 años. Podemos hablar de, en el año inicial del 2020, Pandemia de escritores ante el distanciamiento, editado por María Zamparelli. Dentro de esa conversación, editado por Pasillo del Sur, la filial hermana de El Post Antillano. Y por otro lado, el libro
pandemia de teatreros en el quehacer literario editado por Roberto Ramos Perea para el Ateneo Puertorriqueño. Ambos libros fueron del 2020. Ya en el 2021 han salido muchos más libros, que de eso hablaremos en otro momento. Así que con eso terminamos este primer segmento. Le agradecemos a nuestros patrocinadores y pasamos al segundo segmento de la tarde, que no es ese, no te toca a ti todavía, que es el del calendario cultural. Y el calendario cultural lo producen nuestras compañeras aquí de producción, Alejandra Ortiz Arraiza y por otro lado Juliana Rivera Torres. Así que en el calendario cultural, para toda la gente que está allí en San Sebastián, hay demasiadas cosas pasando en toda la isla. Para toda la gente que está en San Juan, hay demasiadas cosas pasando en la isla. Así que vamos a ver si nos hermanamos los de la isla con los de la pequeña ciudad capital y los de la pequeña ciudad capital con el resto de la isla, porque mira que hay cosas pasando. Este segundo segmento es auspiciado por GF Media, Estrategia, Innovación y Producción, agencia de publicidad y relaciones públicas. Pueden contactarlos al teléfono 787-644-4142, 787-644-4142. Y por otro lado, la bodeguita de Iris, ubicada en el local número 17, en la placita de Mercado de Santurce, en San Juan, al teléfono 1817-721-1880, atendido por su propietaria Iris Tocuyo, una escritora, colega, amiga, mujer de empresa, y que siempre se lo decimos, más allá que cerveza, más allá que ron, más allá que vodka, hay libros en la placita de Santurce y usted los puede ir a conquistar. Con eso en mente, en este segmento le damos el calendario de actividades para esta semana. Semana interesante porque venimos de unos días de mucha lluvia, llovió tanto que nos olvidamos de tantas cosas, y un país en lucha, la gente está en la calle, lucha sí, entrega no, Para la gente que nos está escuchando allá en San Sebastián, sabe de lo que les hablamos, por un salario digno y por un retiro digno para todas y todos por igual. Hoy empezamos siempre a las 6 aquí en Cultura 7D, transmitiendo desde las plataformas del Pozo Antillano y retransmitiendo por Radio Raíces en el 1460 AM WLRP. Todos los lunes a las 6 de la tarde en temporada, 15 episodios, no te lo pierdas para que sepas lo que hay que hacer. Hay mucho más que fútbol, hay mucho más que la Liga Americana de Baloncesto. Hay un Puerto Rico por delante lleno de actividades. Así que hoy en el Museo de Casablanca San Juan hay una conferencia virtual del Instituto de Cultura Puertorriqueño a las 7 de la noche. Estamos nosotros en el Pozo Antillano, aquí en Cultura 7D. Mañana martes 15 de febrero, el coloquio El caciquismo y la ocupación de los puestos públicos en el 1898, con el historiador y amigo, consultor y muchas cosas a la vez, Rafael A. Torrens, es virtual por el Instituto de Cultura Puertorriqueño a las 7 de la noche. Música en vivo en el restaurante Casa Emilio, presencial de 6 a 10 de la noche. Y quiero que sepan que hoy hay música en vivo en Cataño también. No dejen de llegar a Cataño, porque en Cataño hay buen jazz, hay buen toque de bomba, de plena, hay algo de música clásica y hay tanta gente pasándolo bien un lunes que vale la pena irlo. De igual forma, hoy lunes en La Pradera, aquí en Santurce, en Bonanza, aquí en Santurce, La Pradera es otro sitio, un restaurancito, pero le damos el crédito. En Bonanza aquí hay toques de plena todos los lunes, antes organizado por el querido amigo ya que partió, Tito Matos, pero ahora lo siguen la gente que él la aprendió y ellos lo tienen prendida también. Lunes en Bonanza, lunes en Cataño, hay mucha música en vivo para la gente que le gusta degustar el buen sonido. Miércoles 16, exhibición de arte inspirado en la poesía de Julia de Burgos, conmemorando su natalicio. Pueden contactar al 787-892-5845, es presencial de 8:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Exhibición Geovisualizando Vieques, es presencial en el Muerte Fuerte Conde Mirasol, Vieques. Contacto con Robert Rabín, nuestro querido amigo Robert Rabín, al 787-375-0525, desde las 8:30 hasta las 12 del día.
Jueves 17 de febrero, conversatorio Women in Music, Museo Casablanca, Viejo San Juan. Hay que reservar. Women in Music Puerto Rico es presencial a las 6 de la tarde. Y por la nochecita a las 7, presentación del libro Lucy, la niña científica, virtual Zoom a través del Instituto de Cultura Puertorriqueño a las 7 de la noche. El viernes 18, Poetry Out Loud, ¿verdad? Y dentro de ese Loud tenemos la segunda semifinal en el Archivo General de Puerto Rico. Eso es un evento que organizan unos seres queridos del Poets Passage y otros sectores. Vayan para allá a la 1 de la tarde hasta las 4 de la tarde en el Archivo General. Poetry Out Loud. Recorrido histórico del Museo de Casablanca, San Juan, Puerto Rico, es virtual, Instituto de Cultura, a las 7 de la noche. El viernes también a las 6 de la tarde tenemos Funche Caribeño. Este viernes va a haber un encuentro de gente querida que apoyan al Post Antillano y que van a estar hablando de cómo se hace la solidaridad organizacional en Puerto Rico. El viernes pasado tuvimos un poquito de contraviento. ¿Se recuerda que estamos en el Caribe, sotavento y barlovento? Hay contravientos, ¿verdad? Pero teníamos la idea de hablar de pelota en el Caribe y vino uno, pero no vinieron otros, se excusaron. Pero para este viernes debe haber un grupito de gente chévere para hablar de solidaridad. El sábado, Club de Lectores, todas las sábados a las 2 de la tarde, 15 temporadas, auspiciado por el Post Antillano y Pasillo del Sur en su 7ª temporada. Se dice pronto, son 4 años de esa gestión cultural, todos los sábados a las 2 de la tarde. Este sábado seguiremos en el Paseo de los Libros en Río Piedra, donde nos hemos concentrado en las últimas temporadas. Cine Cultural Puerto Rico, Arte e Identidad 1991, dirigido y producido por la querida amiga Sonia Fritz. Y Sonia estará virtualmente en el Instituto de Cultura Puertorriqueño a las 8 de la noche para hablar del cine cultural en Puerto Rico. Y llegamos el domingo, todo termina, 7 días de presencia cultural, ceremonia, areito y bautismo, tribu Caniba Tun y los danzantes de la lluvia, centro ceremonial indígena de Caguana en Utuado. Eso es presencial a las 10:30 de la mañana, eso valdría la pena. Resistencia cultural con los indígenas de la primera nación puertorriqueña, los indios taínos. Música honrando a los próceres puertorriqueños, cantautor Mila, Museo de Arte Religioso Portacoeli en San Germán a las 8 de la noche el domingo. Si ustedes quieren buscar, pueden entrar a la página del Post Antillano, este calendario está impreso allí. Y recuérdense lo que dijo la querida Luisa Capetillo. Además, ¿por qué me han de decidir otros la ropa que debo llevar? Luisa Capetillo, 1908, diciendo esa frase histórica. Así que con esa me la llevo. Gracias por el calendario. Gracias a Alejandra Ortiz y en particular a Juliana Rivera Torres, que es la que compuso este calendario en el día de hoy. Y nada, me voy a coger un recesito. Ahora invitamos a nuestro primer invitado de la noche, Wilkins Román. ¿Dónde estará Wilkins? Yo no sé, viene por ahí caminando al estilo de Wilkins en este componente creativo donde nos habla de libros de poesía que nos hace ver. Veo que tiene un librito de Carlos Roberto Gómez. Y dentro de eso, este tercer segmento es auspiciado por el libro de Benecer López Rulló y la conceptualización de la identidad del puertorriqueño negro de Félix Cruz, disponible en Amazon Kindle, Librería Mágica, Librería Norberto González y Casa Norberto. Así que con eso, Wilkins, ¿cómo tú estás hoy? Todo bien, todo bien. Llegaste a tiempo. Hemos estado aquí, ¿cómo te va a ti? Y parece que te gusta el micrófono. ¿Cómo te va a ti, Wilkins? ¿Cómo estás tú? Todo bien. Hoy vamos a hablar de qué, Wilkins. Pues mira, tengo unos poemas de Carlos Roberto Gómez y tengo unos poemas de Silvio Rodríguez. ¿Y esos poemas tienen que ver con el COVID o se relacionan en tu interpretación al COVID? Tienen que ver con La Habana. ¿Y el COVID? Ni idea. Bien, pues vamos a escucharte, vamos a ver cuál es la relación que encuentra en el texto. ¿Cuál es el texto que estamos hablando de Carlos Roberto? Carlos Roberto Gómez, tengo Mapa al Corazón del Hombre. Que son sus escritos de 1989 al 2008. 2008-2012. Ok. Pues léenos, por favor. Este poema se titula En un parque de La Habana. Sentados en un banco de madera, ella y yo, esperábamos la rendición del día.
un niño que perseguía una hoja, una estatua manchada de rezos, 4 árboles levemente despeinados y una luz de velones borrachos nos acompañaban. Aprovechando el silencio de una lejana señal de tránsito, ella me dijo: cierra los ojos, soy la puta triste y no debes ver mis labios. Yo le contesté: te entiendo, yo también busco aprender la gramática extrañada del poema. Entonces la besé y la ciudad me devolvió el beso. Muy bien, Carlos Roberto, recientemente le rendimos homenaje también, un poeta nacional en todo derecho y en todo mérito, y tiene una colección de poesía, de libros de poesía extraordinaria. Deben buscarlo, deben conocer su obra. Algunos de sus trabajos están allí en Río Piedra, en la calle Paseo del Libro, pero si no están allí, también los puedes conseguir en San Sebastián, en una librería que hay en la misma plaza pública del escritor, también poeta nacional, Edgardo Nieves Mieles, que se llama Majondo. No Macondo, sino Majondo. Adelante, ¿qué vamos a leer ahora? También de Carlos Roberto, de La Paloma de la Plusvalía, Ira. Muy bien. Una navaja pasa suspirando entre 2 pétalos líquidos, entre 2 sílabas apenas recuperadas. Las últimas flores se debaten entre la obscenidad y el desgaste. Cuba se resiste como una virgen, como un delfín perseguido por el delirio. Podría escribir un poema y titularlo Nunca vi La Habana, pero ¿cómo igualar la pérdida al intento de la melancolía? El planeta está furioso. Voy caminando dormido por una ciudad de tigrillas. En una vitrina el cadáver de Dios espera para ser reconocido. Cuba es el último amante a la casa de un latido. Sé que debo ofrecer el corazón de albahaca, de un ama de llaves, pero tienen que ser humanos todos los sacrificios. El planeta se abraza a su rabia, como un suicida a su milagro, de olas teñidas. Muy bien, esto de Carlos Roberto también. Y el último libro que vamos a tratar, Wilkin, por favor. El último de Carlos Roberto es Sendero Luminoso, escrito a las 2:25 am. Hacia mí me dirijo como encendidos tus ojos me encaminan. Pasa la noche por tu frente, quedo a la deriva de mí mismo. Conozco los procesos de la ternura, por eso voy de la cosmética a la política. Sueño con la agonía de tu cuerpo, despierto entre la espada y mi herida. Voy siguiendo la luz enferma, ya pagarán por ella, los amantes y también los empedernidos. Calla, no digas nombre si alguno, entre los siglos va mi sangre alumbrado, como entre 2 noches un camino. Muy bien, Wilkins. Este trabajo tú has estado escribiendo de la vida de Carlos Roberto, la manejas muy bien. Sacaste unos textos recientemente en otra actividad estuvimos que anteceden toda su obra en su casa editorial Isla Negra. Y sería chévere entonces que la gente consiguiera los textos de Carlos Roberto, poeta nacional, alguien muy querido en Puerto Rico en el mundo de la literatura, pero sobre todo un poeta de primer orden. Así que, ¿con qué nos despedimos, Wilkins? Último poema. Vamos a despedir con Silvio. Los poemas, 2 últimos que leí de Carlos son entre el 90 y el 92. ¿Y qué dice Silvio? De Silvio se titula Playa Girón. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar, me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental, fuera de la vanguardia o evidente panfleto? Si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa Girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar, me urge, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez, hombres y solamente hombres, sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el Playa Girón? Compañeros de historia, tomando en cuenta la implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar, me urge tanto, ¿qué debiera decir
¿Qué fronteras debo respetar? Si alguien roba con mi vida y después de la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón? 1969. Y eso es un poema extraordinario de una de las canciones grandes de Silvio. Y te damos las gracias, Wilkin, por estar aquí con nosotros hoy en esta lectura de poesía. 3 textos leyó, 2 de Carlos Roberto Gómez y 1 del cantautor cubano-caribeño Silvio Rodríguez. Gracias a Wilkin y pasamos y seguimos con la programación del día de hoy. En este momento, ese segmento fue auspiciado por Ebenezer López Rulló y la conceptualización de la identidad del puertorriqueño negro de Félix Cruz, disponible en Amazon, Kindle, Librería Mágica, Librería Norberto González y en Casa Norberto. Pasamos ahora al cuarto segmento, gente. Gracias por estar siguiéndonos aquí en el programa Cultura 7D, auspiciado por el Post Antillano, transmitiendo inicialmente por nuestras redes sociales y retransmitiendo por Radio Raíces en el 740M WLRP desde San Sebastián para 20 municipios. Esto está bueno, síganos. Recuérdense que ahora los miércoles a las 9 de la noche retransmitimos el programa sabatino que hacemos, que se llama Club de Lectores. Empezamos esta semana piloto el jueves para ver cómo sonaba todo, pero ya este miércoles nos movemos a las 9 de la noche con el programa Cultura 7D, su retransmisión semanal. Veremos, Ramón Edwin, qué pasa con Cultura 7D, si la gente busca los calendarios y está pendiente de lo que está pasando. A lo mejor lo podríamos retransmitir, pero eso es muy prematuro saber. Vamos a hablar ahora de libros. Lo último en la avenida de las librerías en Puerto Rico. Tenemos al librero mayor, Arnaldo González, de la librería La Mágica, que viene ahora con una tablilla y todo de libros. Esto está bien duro. Siéntate, Arnaldo, como tú estás. Él se ha organizado, tiene un libro. Nunca había visto ese formato de libro que él nos ha traído hoy. Tenemos a Arnaldo González Berrío, el propietario junto a su familia de la librería La Mágica, La Torre Mágica y Econolibros en Río Piedras, en la calle Paseo del Libro, esquina Avenida Gándara. Si usted quiere buscar libros de cualquier formato, de cualquier contenido, nuevos o usados, allí los encuentra en las librerías de Río Piedras. Cuéntanos, Arnaldo, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, con un poquito de dolor de oído, pero estamos. Bien, esperamos que ese oído se cure. ¿De qué vamos a hablar en el día de hoy? Bueno, vamos a hablar de libros sobre la pandemia, o la pandemonia, como yo le digo. Y es el tema de hoy, sí. COVID, pandemia y pandemonia, según tú. Y también algunos otros libros nuevos que han llegado en el transcurso de las últimas semanas. Así que vamos a empezar primero por los libros nuevos, si te parece. Adelante. Y seguimos con las pandemonias ahorita. Aquí tenemos Vivir en los tiempos del Jaiba, de Ivonne Goderich. Pequeño libro. Es una comedia en 2 actos para presentarse en algún lugar. Muy bien, por Ivonne. Y entonces por aquí voy a decir de la pandemia, no sé qué uso pero eso ahorita. Un nuevo libro de Javier Ávila. El antagonista es un libro de poesía. Javier es un poeta ya que tiene varios otros libros y es profesor universitario, así es que poeta puertorriqueño. Autor del Polvo, las profecías más antiguas y del Profesor de Ruinas. Así que los invitamos a continuar leyendo los libros de Javier en este nuevo poemario. Muy bien. Y por aquí también traemos unos libros para niños, que me gusta traerle algunas cosas para los niños. Este se llama Coquí y sus amigos, recién llegado a la librería, de la autora. Ella se llama, escrito por Irma Ilia Terrón Tames, ilustrado por Fran Joseph Ortiz Bello. Otro libro para niños. Y Aventuras de seres humanos y no humanos, de Elaine Torres Blanco. Aquí está Así que, y por último, en esta área, un libro de formato bastante grande, de historia, que se llama Primera Edición Conmemorativa de San Juan 1797.
Ese libro lo sacaron en relación a este periodo de celebración que hubo en la ciudad capital. Si celebramos 500 años en el 2021, y de ahí sacó este libro, que es un compendio ilustrado del gran asedio británico de San Juan de Puerto Rico en el 1797. Es un libro ilustrado, profusamente ilustrado en su interior y de un tamaño bastante amplio, que también se hizo en honor a la conmemoración de la fundación de San Juan, Puerto Rico. Está complicado lo que nos cuenta Narlo. Presumo que la gente leyó las columnas que salieron en la prensa comercial de este fin de semana, a favor o en contra de la torre de la escultura de Juan Ponce de León. Se cae y se queda pendiente de lo que pasa, pero el punto de encuentro es 1797, porque nos vinieron a invadir, y entonces el gran Pedro Cortijo, el capitán de los Morenos, los combatió y los sacó de la cancha, y al sacarlo de la cancha los derrotó. Derrotándolo, entonces se quedaron con los cañoncitos y con los botecitos, con lo que haya sido. Un siglo después, entonces, con eso se fundió la estatua de Ponce de León, que se consagró en el 1885, creo. Esto es un siglo y pico después, y esa estatua fue la que derribaron los otros días. Entonces los debates de mucha gente es respetar o no respetar la estatua en función de ese momento histórico donde los negros de Santurce se defendieron contra los europeos, les ganamos, y etcétera, etcétera. Es una historia muy larga, pero el libro está interesante, así que Arnaldo, enséñaselo a la gente para que vea la calidad de este libro. Es un formato extrañísimo, bastante largo, rectangular y muy pesado por las ilustraciones que tiene. Bueno, los libros ilustrados pesan un poco más por la cantidad de tinta que usan. Okay. Bueno, pues ya saben, eso está todo, ¿verdad? ¿Dónde están esos libros disponibles, Arnaldo? En la librería mágica, con todos los demás que tenemos allí. En la librería mágica. Seguimos, Arnaldo. Bueno, entonces vamos al otro tema, la pandemonia. Pero buscando libros sobre el tema, encontré esta novela que se llama El Omicron. Pero no se trata de esta pandemonia, es el título. Pero es tan llamativo que se hubiese escrito este libro unos 5 años anterior a la pandemonia del Omicron, que lo encontré allí por ahí por la librería, y tiene cosas interesantísimas de historia del Caribe, historia de Colombia, Puerto Rico y Cuba. Nos incluyen a Puerto Rico, a Cuba y a Colombia en una historia monumental de lo que han sido la trayectoria política y económica de Colombia, Puerto Rico y Cuba, y sus luchas por liberarse de los imperios. Está sumamente interesante, y lo más que me llamó la atención, por eso lo traje, es el título que tiene, El Omicron. Y ese el título se puso ya en el 1914, en el 2014. Interesante. Este libro es del 2014. ¿Y el autor es puertorriqueño o es internacional? Colombiano. Pero que tiene una ubicación en esta área del Caribe. Y se inventó el título sin pensar que el Omicron estaba en camino. Ok, pues seguimos, Arnaldo. Entonces vamos con los textos que nos quedan, que son unos cuantos todavía. Ya ustedes ven aquí que creo que habíamos hablado, la epidemia reinante de Mayra Rosario Urrutia, que habla de las epidemias que tuvo en Puerto Rico de 1918 a 1919, que fueron las primeras epidemias que se han hablado y escrito sobre ellas. Y después una que tú estabas mencionando ahorita, la pandemonia, de los escritos ante el distanciamiento social de esta pandemonia, como yo le digo. Se llama pandemia. Las escritoras y escritores ante el distanciamiento social. Me ha cambiado el nombre. Es el libro de María Zamparelli, pero uno le da licencia porque él es el librero mayor, así que hay que darle licencia. María Zamparelli es editora de este libro de la pandemia, corrigiendo, que trata sobre también el tema del distanciamiento social dentro de la pandemia. Okay. Así que la invitamos a leer. Y un libro que se llama Las réplicas del desastre.
Este libro habla del desastre en Puerto Rico, habla de los desastres del huracán María hacia acá, e incluye también el desastre económico y social en Puerto Rico, en todas las esferas de la vida. Y hay varios analistas y varios escritores que participan en este libro, tratando de descifrar las réplicas de los desastres que han habido en Puerto Rico desde María para acá. Es una de las editores, Yarimar Bonilla, quien es la nueva directora del Centro de Estudios Puertorriqueños de Hunter College en Nueva York, y Marisol Lebrón. Y para terminar, Arnaldo. Tengo aquí epidemias en Puerto Rico, desde la viruela hasta el COVID-19. Aquí hay una recopilación de todas las epidemias que han habido en Puerto Rico hasta el presente, hasta esta última que estamos pasando. Este libro es de Luis Calderón, que es compañero historiador. Caldera, que es compañero historiador, miembro de la Asociación de Puertorriqueña de Historiadores, amigo que nos vimos en la asamblea. Qué chévere, Luis, qué chévere que tengamos ese libro. Y Arnaldo, tú nos dices. Un libro que nos ilustra históricamente y nos ubica con todas estas situaciones que ha habido en las pandemias en Puerto Rico, y las va combinando unas con otras hasta ir vanando esa historia para que sepamos que esto de las pandemias no es nuevo. Llevamos siglos con pandemias. Okay, pues con eso estamos. Le damos las gracias al librero mayor, a Arnaldo González Berrío, quien nos trajo nuevamente una colección de libros de los de historia profundo, de los contemporáneos, libros dirigidos al mercado infantil, libros, por decir algo, noveles o innovadores o curiosos, y sobre todo nos trajo su sabiduría, que Arnaldo, esa no tiene precio, eso es lo mejor que tú tienes. Y ahora viene organizado porque él ya mismo él viene con ayudante a traer. Lo tenemos restringido a 10 libros por sesión y él está cumpliendo a favor y en contra de su voluntad. No sé, pero está cumpliendo. Se te quedó el de Javier Ávila, no lo dejes ahí porque lo vendemos a 5 pesos aquí. Bueno, pues buenas noches a todos. Nos vemos la próxima semana. Será hasta la próxima aquí con Arnaldo González en el segmento sobre libros recientes en las librerías de Puerto Rico. Este segmento fue sin lugar a duda auspiciado por la Librería Mágica en la avenida Paseo del Libro 1013 en Río Piedra, a paso de la Universidad de Puerto Rico y la estación del tren. Para contacto, favor de llamar al 787-370-0355. Y con eso pasamos al próximo segmento que lo estamos ubicando, pero tenemos aquí a la más querida en Calley, Aida Mendoza Rivera, la subsecretaria de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores. Adelante, compañera Aida, ¿cómo tú estás hoy? Muy bien, ¿tú? Gracias por volver. Yo pensaba que no ibas a volver, pero qué bueno que has vuelto. Te embullaste, como dijiste. Mira, no pegues las mascarillas porque ese es del otro que se le cayó. Esto de las higienes que hay que vivir. Eso es parte del COVID. Uno se fue por ahí volando y dejó su mascarilla en el piso y la otra la recoge y mezcla las mascarillas, y lo próximo es que... bueno, pues cuéntanos. Esta sección le gustó mucho a Ramón Edwin Colón Prat, me estuvo hablando, dijo, esto es novedoso, tener una historiadora, y presumo que la gente de San Sebastián, Isabela, Aguada, Guadilla, Quebradilla, también les tiene que haber gustado los 20 municipios que llegamos, pero es algo novel a petición de la Junta de Directores o Directiva de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores, la APH, de nuestros queridos amigos allí, como Carmen, como Félix. Pero lo importante es que hablemos algo de historia y relacionemos las cosas. Y yo no sé de qué tú vienes a hablar, pero aquel se llevó unos libros de las historias de las epidemias. Y me estaba diciendo mi hermana que una novela que ganó el Premio Planeta ahora se llama La Bestia, que pasa en el 1850, cuando se da la pandemia o la epidemia del cólera. Y cómo, escrito por 3 voces a la vez, y cómo sobrevive la epidemia del cólera en España, 1850. ¿Tú te acuerdas que esa epidemia dejó al 10% de los esclavos en Puerto Rico muertos? Se murieron todos. Fue la población que más sufrió en ese proceso. Y dentro de esa conversación relacionarnos que hemos vivido más de una epidemia, más de una pandemia, y lo que tenemos que saber es cómo hicimos para sobrevivir. Así que te escuchamos. Tú nos dirás de qué vamos a hablar hoy. Pues primero, gracias por la invitación nuevamente y este espacio para que la Asociación de Puertorriqueña de Historiadores pueda divulgar
lo que nos apasiona, que es la historia. Pues me dijeron que el tema hoy era el COVID, Pues claro. o sea que me están diciendo que trabajamos una historia presente. Claro. ¿Sí? Pues nos dijimos que podemos compartir. Pues nos fuimos y buscamos qué se ha investigado y encontramos una investigación de la UNESCO. Y ya ir viendo los desafíos que nos ha traído el COVID. Pues eso es lo primero, desafío. Pero lo otro que nos ha traído, resistencia. Porque hay negocios, como ustedes saben, que han cerrado. Pero hay otros que han abierto. En la educación hemos visto que ha tenido que transportarse al mundo tecnológico. Hay estudiantes que les ha gustado, pero hay estudiantes que no. Pero ¿qué pasa? En el mundo cultural, ¿qué está pasando? Las empresas culturales en este estudio de la UNESCO establece que han tenido unas pérdidas de 80% de su rendimiento. Este 80% lo que quiere decir es que ellos han tenido que reducir el número de actividades que han tenido que realizar. Hay personas que van a las actividades de tipo virtual, pero hay otras personas que han tenido resistencia. Si no es presencial, yo no voy. Pero ¿qué otras empresas culturales se afectaron? Si recordarás, en el primer año los cines se afectaron porque esos fueron al 100% cerrados. Recordarás también que los teatros también se fueron al 100% cerrados. Las librerías, este estudio dice que se afectaron solamente, curiosamente, un 23%. Y eso nos dice algo. Porque aunque es 23 y es poco, pero los que no tuvieron ningún tipo de restricción fueron los agentes de librería, o sea, los agentes editoriales. O sea que en ese tiempo, y aquí se demostró claramente, tuvimos mucha producción. Los escritores siguieron produciendo. Algunos no se publicaron el mismo año, pero ya estaban para producirse al próximo año. ¿Qué no se afectó? Según dice el estudio de la UNESCO, no se afectó la televisión. La televisión siguió produciendo sin ningún problema. La radio tampoco se afectó sin ningún problema, no tuvieron ninguna restricción, ellos pudieron seguir produciendo al 100. Pero ¿qué pasó, por ejemplo, con la PH? Lo voy a llevar hasta allá. Con la Asociación Puertorriqueña de Historiadores. Sí. ¿Qué pasó con la Asociación Puertorriqueña? Pues nosotros teníamos para ese tiempo los debates históricos. Y los debates históricos se hacían en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Exacto. Pero estos debates, pues, cerraron el centro. Pues había que reinventarse, como dice la UNESCO. Esa es una de las cosas que se hizo. Todo el mundo se tuvo que reinventar. O entras a la línea o no haces nada. Pues nosotros tuvimos que reinventarnos y llevar los debates al mundo digital. Y fue bien curioso, porque aumentó el número de audiencia. Porque las personas, pues, se les hacía difícil, o no querían, o no se enteraban, o ponían 40 excusas para no ir al centro. Y sabemos que ir al Viejo San Juan, pues a veces hay gente que pone resistencia. Sin embargo, nos dimos a conocer más. Y más gente llegó a poder ver estos debates. Así que eso nos favoreció. Lo que uno pensó, ay, a lo mejor ahora no nos siguen, a lo mejor la gente pone... No. Y no fuimos nosotros los únicos, porque si cogemos el ejemplo del Instituto de Cultura, ahí fue la creación de Coloqueo. Que yo personalmente le agradezco al compañero Pablo, Pablo Crespo, quien me invitó a una de las primeras temporadas del Coloqueo para hablar precisamente de la resistencia de las poblaciones afrodescendientes de Puerto Rico, del Club Tanamá, pero hizo un estudio interesante a partir en ese momento, que habrá sido abril 2020, abril o mayo 2020, cuando uno veía las estadísticas de los pueblos, yo utilicé el verbo preservación, de mayor preservación humana, era Loíza. Luego se fue degenerando porque la pandemia siguió subiendo y bajando, pero al principio, en la pandemia dura, en la inicial, Loíza fue uno de los municipios que menos contagios tuvo y menos personas muertas tuvo. Yo me acuerdo que nosotros fue ya el primer mes, como en abril, después que se declara el cierre del país, que empiezan a llegar los muertos, porque te acuerdas que fueron aquellos italianos que venían en un barco y se quedaron aquí, y él muere y ella sobrevivió, no, al revés, ella sobrevivió, ella muere y él sobrevivió, y él se convirtió en un pequeño héroe del Hospital Pavía, que esas amistades que hay allí, que son de la gerencia y de la administración médica. Todo eso pasó aquí.
Así que lo que es interesante es lo que tú dices, utilizando el estudio de la UNESCO, qué pasó en el país, en el mundo, de qué se preserva. Y qué curioso que las librerías no fueron las más afectadas, pero los menos afectados fueron los que vivían en una cabina, la televisión o la radio. ¿Escuchaste eso, Ramón Edwin Colón Prat? ¿Escuchaste eso a la gente de Radio Raíces? La radio no desapareció. Cuéntame en los minutos que nos quedan, ¿qué hacemos para documentar esa historia que es muy reciente, como bien nos apuntaste? Y vamos a tener que tener un programa que tú nos expliques metodologías de historia, pero ya nos dijiste, eso es historia reciente. Los historiadores y historiadoras miren la historia reciente de otra forma. Nosotros la vemos como chisme, pero ellos la ven como algo que hay que estudiar, hay que como estudiarlo, pero dejar que siga ahí cocinándose, porque todavía no se ha sentado. Así que ahora, ¿de qué vamos a hacer con todo esto que ya empezamos a marcar 2 años y podemos como historiadores, en el caso tuyo, Bonafide, historiadora del municipio de Calley, y yo como aprendí siempre que soy de historiadores, estando en la junta ambos de la APH, ¿qué podríamos decir de este periodo? ¿Cuándo este periodo se calma? ¿Cuándo nosotros podemos salir a decir, bueno, ya pasaron 10 años de ese evento del 2020-22, vamos a empezarlo a estudiar, las cosas empiezan a definirse mejor? Cuéntanos eso metodológicamente antes de que terminemos esta sección. Bueno, ya se puede empezar. Mire, fíjese que ya las librerías tienen libros y se va trabajando, y ya está, porque ¿qué fuentes podría tener ya un historiador para ir trabajando? Pues una de las fuentes que va a tener es la prensa, porque la prensa todos los días tiene una sección del tema. ¿Qué otra fuente? Las estadísticas del Departamento de Salud. Esas estadísticas van a ser una rica fuente para cualquier estudioso para poder ver al final cuántas personas en sí fallecieron en este periodo histórico. Así que ahí vamos a tener varias fuentes. En la estadística este fin de semana pasamos la línea de los 4.000 en Puerto Rico. Ni es el peor caso, ni es el mejor caso, pero son 4.000 seres humanos que se fueron, que me da mucha pena porque todos tenemos gente que se fue por esta pandemia y que crea un momento de un antes y después con un país que tuvo terremoto, un antes y un después, que tuvo pandemia, antes y después, que tuvo huracán, un antes y después. Algo para concluir, compañera Aida. Pues quiero concluir con la misma conclusión que hace el estudio del UNESCO, que yo saqué de 4 palabras claves. 4 palabras claves que nos enseña esta pandemia, que son los desafíos. Día a día tuvimos desafíos. Otra es las relaciones humanas. Especialmente en el caso de los niños, ellos tuvieron que regresar a sus casas, estudiar desde su casa, y cambió esa relación maestro-estudiante, ahora verlo desde una camarita. Esa relación cambió extraordinariamente. La resiliencia que todos hemos tenido que establecer, y por último, la cooperación. Bueno, pues con eso nos despedimos de la historiadora, de la doctora Aida Mendoza Rivera, querida amiga, y desde Calley, historiadora del municipio de Calley. Hablamos algo de eso. Volverá con nosotros el lunes que viene, siempre aquí a los lunes, como Aida Rivera, Mendoza Rivera, pero también como miembro de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores, en este segmento que compartimos con dicha organización. Será hasta entonces. Gracias, Aida. Pasamos al 5º segmento, ya terminando, que es la película de la semana. Este segmento es auspiciado por el libro Del estrado al banquillo de los acusados, de Enrique Vázquez Quintana, una reacción a una sentencia que emitió el Tribunal Supremo de Puerto Rico cuando dictaminaron que el autor le había causado una demencia a uno de sus pacientes tras una operación de tiroides y paratiroides que resultó con ciclo bajo en la sangre. La sentencia no fue una opinión final, y fue una opinión final y firme el 18 de diciembre del 2015. Disponible en Medical Book, La Casita Books and Gift, Librería El Candil y en Casa Norberto. Y eso nos lleva a leerles entonces la reseña de la película de esta semana, que fue Home Team, y salió reseñada en el periódico El Post Antillano. Recuérdense, busquen elpostantillano.net en las redes sociales. En las escuelas de toda la región centro-occidental del país deben utilizar el Post para educar a sus estudiantes. Hay buen material ahí. Y hablamos de Home Team, o la película ideal para toda la familia. La vi porque era corta, pero sobre todo porque tenía a Kevin James en el reparto principal. Esto hace una diferencia, un buen actor y cómico, sobre todo que es cine sano, lo que quiera decir o significar.
Ante este cuadro vi la película de los hermanos Kinane, una casa de producción independiente de 8 hermanos, todos cineastas, que produjo Home Team, director Charles y Daniel Kinane, Estados Unidos 2022. La película se sostiene bien por la historia bonita del dirigente de fútbol americano Sean Payton, quien fue suspendido de un equipo por un asunto de mala administración deportiva y se va al pueblo de su hijo que vivía con su mamá, ahora divorciado él y ella, y se dedica a ser papá por un rato. Kevin James interpreta al desprestigiado dirigente Payton, pero se recompone como asistente de dirigente en el equipo vecinal donde su hijo de 12 años jugaba. Bonita idea. Sea todo por la familia. Lo interesante de la película es la normalidad de la multiculturalidad. Todos son familias, blancos, negros, latinos, personas excéntricas y el dirigente. Vale la pena el argumento. Kevin James, durante la pandemia, ante la falta de trabajo, se asoció con la familia Kinane e hicieron varias películas donde él era productor. Esta fue una de ellas. Así que con eso terminamos por hoy. La otra fue Rigor Mortis, que hicieron en el 2020, ganó Oscar, y en la cual él actúa, Kevin James, que deben verles un cortometraje que hicieron en ese momento. Gente, nos despedimos porque están cayendo casi las 7 de la noche y le tenemos que dar las gracias a la gente del Pozo Antillano, en particular a Adrián Ciaca Pérez, aquí en los controles, y a Alejandra Ortiz Arraiza por la producción general de este evento, y en San Sebastián a Robertito Rivera, que nos dio la mano hoy en los controles allá en la retransmisión, a Ramón Edwin Colón Prat, que nos apoya en todos estos inventos que estamos haciendo y que nos están dando paso a expandir producciones de calidad en la radio. Y finalmente a la gente linda, tanto del área metropolitana como del área de los municipios del centro, la región centro-occidental, que nos están apoyando en lo que estamos haciendo. Nos despedimos con el auspicio de este segmento, el libro El ABC del Movimiento Obrero de Benecer López Rullor, disponible en Amazon, Kindle, Librería Mágica, Librería Norberto González y Casa Norberto. También con el libro Boricua Son de aquí, los conoces, de Benecer López Rullor, disponible en Amazon, Kindle, Librería Mágica, Librería Norberto González y en Casa Norberto. Será entonces hasta entonces, pero recuérdense, lunes a lunes tenemos cada lunes Cultura 7D, lo mejor de la revista cultural semanal para el país, y los viernes tenemos un programa siempre experimental, comiquísimo, que se llama Funche Caribeño, donde hablamos de temas del Caribe y los mezclamos todos. Este viernes tenemos un encuentro, y los sábados a las 2 de la tarde, por 7ª temporada, son 3 años y medio, el Club de Lectores del Pozo Antillano y Pasillo del Sur Editores. Eso todo en asociación con Radio Raíces, a quien les damos las gracias por permitirnos esto. Y los miércoles a las 9 de la noche estamos retransmitiendo el Club de Lectores de los sábados. Síganos, véanos, coméntenos, le escriben a la gerencia de elpozantillano.net, asimismo la gerencia @elpozantillano.net, o a Radio Raíces 1460 AM @gmail.com, y denos sus comentarios y su idea, porque la producción de programas culturales es posible en Puerto Rico. Será hasta entonces, muchas gracias a todos y todos, y volveremos en una semana.